Hola a todas y todos. Estoy muy feliz de estar en el día de hoy en otro Café con Iris, otro miércoles más. Ya estamos terminando el año. Estoy muy complacida de que se vayan conectando a este espacio porque el tema que les traigo hoy me parece que es de bastante interés y de pronto podemos reflexionar y sacar algunas conclusiones acerca de estas actualizaciones que les voy trayendo. Para mí es una dicha tener este espacio porque les confieso algo. El hecho de preparar cada uno de estos materiales para nuestros cafés me permite estar actualizada y me permite de alguna manera mejorar y asegurar estos conocimientos para el servicio de mis pacientes y de la comunidad. Y eso me da mucha alegría. Yo creo que enseñar es otra manera de aprender porque te exige simplificar muchas veces conceptos que pueden ser muy complejos y tratarlos de traer con un lenguaje más sencillo para la gente. Entonces, bueno, todos ustedes, todas y todas están pues como muy invitadas en el día de hoy porque vamos a hablar de los síndromes premenstruales. Y los síndromes premenstruales no son cualquier cosa, porque interfieren en algunas oportunidades en la vida de las mujeres, alteran la calidad de vida y pueden generar bastantes conflictos, a veces intrafamiliares o interpersonales. Muy bien, antes de comenzar quiero contarles que ya está la guía a disposición de todo el mundo para las personas que quieran conseguirla. Esta guía trata de mujeres, hormonas y salud mental, haciendo énfasis en la depresión femenina, que es una depresión muy especial. Van a darse cuenta de que hay unas particularidades que conviene que conozcamos para que aprendamos a manejarlas. Espero pues que la disfruten. Ya como les digo, está a través de Pronesis, la pueden conseguir y bueno, ya me contarán cómo les parece. Para hablar de los síndromes premenstruales, pues lo primero que tengo que decirles es que la Clasificación Internacional de Enfermedades nos dice que el 90% de las mujeres que están en edad fértil, que tienen sus ciclos menstruales, van a llegar a presentar algunos síntomas relacionados con la menstruación o días antes de que venga la menstruación. Y esto es una cifra bastante elevada. Pero con que esto ocurra no significa que se constituya un síndrome premenstrual. 90% de las mujeres tienen síntomas, pero no necesariamente tienen un síndrome premenstrual. Eso es muy importante tenerlo muy claro. Para hablar de síndrome premenstrual, tendríamos que pensar en varias cosas, sobre todo en tres aspectos. En primer lugar, que sea cíclico. La ciclicidad es fundamental. Que se presente mes a mes o con mucha frecuencia durante los meses en que estamos menstruando, toda esta etapa fértil, que se dé mes a mes, o sea que sea cíclico. Lo segundo, que interfiera en la calidad de vida de la mujer. Y en tercer lugar, que haya una relación consistente y predecible con la menstruación o días antes de la menstruación. Estas tres características son fundamentales para que podamos hablar de cualquiera de los síndromes premenstruales. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Resulta que en este momento se habla que hay varios tipos de síndromes premenstruales y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Lo importante es que aparece 1 o 2 semanas antes de la llegada de la menstruación y podemos clasificarlos en dos áreas principales. Hay unos síntomas que son síntomas cognitivos y síntomas emocionales, y esos síntomas emocionales incluyen la disforia, que es una sensación de mucha incomodidad, una irritabilidad extrema, ansiedad muy marcada y otros síntomas de tipo afectivo como la habilidad emocional, ganas de llorar, dificultades de pronto para concentrarnos desde el punto de vista de las funciones mentales superiores. Vemos también ideas de culpa, ideas de pronto deseo de no hacer absolutamente nada, deseo de aislarnos, etcétera.
Se presentan una variedad de síntomas a nivel de la salud mental, ¿cierto? Que incluyen síntomas afectivos y síntomas cognitivos. Ahora, en otra área también se nos presentan otros síntomas que son los síntomas físicos. Y dentro de los síntomas físicos tenemos una gran cantidad. Por ejemplo, la hinchazón, la sensación de sensibilidad mamaria exagerada, un dolor mamario, edemas a nivel de las piernas, a nivel de las manos, sensación de que hemos ganado peso, distensión abdominal, molestias a nivel del dolor de la cabeza, o sea, cefaleas. En ocasiones se nos presentan dolores de cabeza muy intensos, sensación de embotamiento. Entonces, esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, para poder resumir, para hablar de estos síndromes premenstruales, tendríamos que tener unos síntomas de tipo emocional, cognitivo, comportamental y también unos síntomas físicos. Se necesitan de esos dos tipos de síntomas. Perfecto, esto es lo primero. Lo segundo, ya dijimos que sea cíclico. Lo tercero, que interfiera en nuestra calidad de vida. Y lo cuarto, que haya una relación consistente y predecible con la menstruación. Ahora, para poder hablar de uno u otro de estos síntomas que aparecen dentro de este periodo que antecede la menstruación, tendríamos que pensar en la intensidad y gravedad de los síntomas. Algunas personas con un síndrome premenstrual dicen que tienen estos síntomas que son soportables, ¿verdad? Y pueden llegar a ser leves, autolimitados, sin ningún tipo de problemas. Pero hay mujeres que no, hay mujeres que presentan unos cuadros completamente incapacitantes. Y ahí está la importancia de saberlos dividir. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar estos síndromes premenstruales? Entonces vemos que existe un espectro de síndromes premenstruales. El primero es el conocido desde hace muchos años como el típico síndrome premenstrual. El segundo es el llamado trastorno disfórico premenstrual, que, ojo, este aparece en el DSM-5, que es un diagnóstico oficial en psiquiatría y está dentro de los trastornos depresivos. O sea, ellos consideran, nosotros los psiquiatras consideramos que el trastorno disfórico premenstrual es otro tipo de depresión que afecta específicamente a las mujeres y se relaciona con los ciclos menstruales y se relaciona con los cambios hormonales. O sea, acordémonos, esto es muy importante. El trastorno disfórico premenstrual es considerado un trastorno depresivo dentro de la clasificación del DSM-5 y esto es muy importante tenerlo en cuenta para su tratamiento. Y el otro síndrome premenstrual, pues me parece muy interesante, aunque no está todavía puesto dentro de ninguna clasificación, pero ya se está estudiando bastante porque tiene que ver con esas mujeres que han tenido, por ejemplo, un cuadro afectivo, por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar, o han tenido una depresión que le ha durado mucho tiempo, una depresión de larga data, pero que hay una exacerbación de los síntomas en el periodo premenstrual. Y a este tipo de síndrome se le llama exacerbación premenstrual de un trastorno de ánimo. Entonces es muy importante. En los dos primeros están única y exclusivamente asociados con el ciclo menstrual, con una influencia hormonal, con un dato genético, también tiene que ver con una calidad de vida, también tiene que ver con unos hábitos, también tiene que ver, que es muy importante con el tema del autocuidado, porque estos síntomas pueden ser
mayores o menores dependiendo de las medidas que tomemos para manejarlos. Entonces esta parte es importante y podemos resumir que el espectro de los síndromes premenstruales serían 3. Síndrome premenstrual, como lo conocemos normalmente, que no está clasificado como un trastorno psiquiátrico, cabe decirlo, es muy importante que lo sepan. Se maneja mucho más este síndrome premenstrual a nivel de ginecología y obstetricia. El segundo sería el trastorno disfórico premenstrual, que sería ya un diagnóstico psiquiátrico, un tipo de depresión femenina. Y tendríamos en tercer lugar una exacerbación premenstrual de un trastorno de ánimo que ya está instaurado en la paciente. Entonces, esos serían los 3 tipos de trastornos de síndromes premenstruales, en primer lugar. Muy bien, aquí es muy importante tener en cuenta que el trastorno disfórico premenstrual se acompaña primero de mayor sintomatología emocional, tiene mayor sintomatología a nivel del sistema nervioso central y a nivel del afecto o del ánimo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el síndrome premenstrual no es tan frecuente estos síntomas afectivos, o por lo menos no son tan fuertes y tan incapacitantes. Entonces uno podría orientarse y decir a grandes rasgos que en el síndrome premenstrual predominan síntomas físicos, ¿verdad? Edemas, irritabilidad, distensión, molestia mamaria, embotamiento, trastornos del sueño, ¿verdad? Algún trastorno de aumento de ingesta de alimentos. Muy bien. Pero en el trastorno disfórico premenstrual, aquí hay algo muy importante. Es que estas pacientes suelen tener una labilidad emocional o afectiva muy intensa. O sea, cambian, están en un momento contentas, después están tristes, lloran al ver orinar un gato, todo les afecta, se sienten demasiado sensibles y esto les preocupa mucho. También hay un grado de irritabilidad muy intenso. También hay un estado de ánimo muy afectado donde disminuye de pronto su funcionamiento en general. La paciente experimenta síntomas de una depresión, quiere estar aislada, no quiere levantarse, tiene deseos de morirse, tiene alteraciones del sueño, puede tener hipersomnia, todo el día estar agotada, cansada, fatigada, o tener insomnio en la noche, no poder dormir. Puede presentar deseos de llorar incontrolablemente, ideas de desesperanza, ideas de autodesprecio, pero muy marcadas. Muy marcadas. Esto incluso hace que ellas en algunos momentos consideren la posibilidad de quitarse la vida, y también algunas manifiestan un aumento de ansiedad o de tensión, es decir, se sienten con los nervios de punta. Entonces, cuando me llega una paciente con uno de estos síndromes premenstruales, lo primero que yo trato de averiguar es la intensidad de los síntomas y la discapacidad que esos síntomas le generan a mi paciente. Si yo noto que la paciente dice, no, es que me da dismenorrea, tengo dolor a la hora de menstruar, me siento como muy hinchada, el estómago lo siento como inflado, tengo gases, me da como estreñimiento, me salen barritos, me da como más ganas de comer dulces. Bueno, pero no hay una influencia muy marcada en la parte afectiva, pues yo pensaría que estamos frente a un síndrome premenstrual. Pero si además de estos síntomas la paciente me dice, no me soporto a nadie, me he dado cuenta que en esos días me pongo muy irritable, le pego a mis muchachos, a mis hijos, y después me siento súper culpable, peleo con el jefe, peleo con mi marido, todo me molesta, siento muchísima ira, siento muchos impulsos como de salir corriendo, como de matarme, estoy desesperada. Entonces yo pensaría que estamos frente a un trastorno disfórico premenstrual.
Miremos más o menos cómo es la frecuencia. Se piensa que el trastorno disfórico premenstrual, ya les decía, predominan los síntomas afectivos y la frecuencia que se da es entre un 3 y un 5% de mujeres. En cambio, el síndrome premenstrual da entre un 70 y un 80% de mujeres, donde hay un predominio de elementos físicos, fisiológicos. Estamos hablando a nivel del cuerpo y no hay un tanto impacto a nivel mental, ¿verdad? O sea, es mucho más frecuente el síndrome premenstrual que el trastorno disfórico premenstrual. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos podemos equivocar y podemos decir, no, esto es normal, a todas las mujeres le da a un 70-80% de las mujeres, esto es, en la familia es algo normal. Y les voy a contar algo más. El trastorno disfórico premenstrual hay que investigarlo muy bien en la familia de los pacientes, porque si hay más mujeres en la familia, la mamá, la abuelita, que han tenido estos, ellos van a normalizar el tema y decir, esto es lo que te tocó. No, sí, es que estos los días son un calvario, los días antes de la menstruación. Y yo quiero decirles que esto no tiene por qué ser un calvario. Esto tiene tratamiento y las pacientes tenemos derecho, las mujeres tenemos derecho a sentirnos bien. Entonces sí hay una influencia genética. Aquí es muy interesante ver cómo se unen la psiquiatría de enlace con la ginecobstetricia para trabajar estos temas, porque definitivamente hay una influencia de tipo, psicológico, de tipo emocional y también una influencia de tipo físico y hormonal muy importante. Entonces, aquí digamos que el ciclo menstrual es como un elemento que debemos tener como muy en cuenta, ¿cierto? Porque precisamente durante el ciclo menstrual se van a producir unas hormonas y estas hormonas van a marcar unas diferencias que son bien interesantes a la hora de que tengamos unos síntomas o no los tengamos. Existen unas hormonas en la hipófisis anterior y estas hormonas de la hipófisis anterior comandan la aparición de la ovulación a través de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Son fundamentales. Estas hormonas van a permitir que haya ovulación, por lo tanto que se den estos cambios hormonales, esta elevación de los estrógenos, después del testosterona y después la disminución de la progesterona. Pero básicamente vemos cómo todo se comanda a partir de la hipófisis anterior del cerebro. Gracias a este cerebro, gracias a esta hipófisis anterior, nosotros se pueden producir la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante que van a permitir que haya ovulación y precisamente en estos ciclos ovulatorios, al final de este ciclo ovulatorio, en lo que llamamos fase lútea, es cuando se presentan los síntomas de estos síndromes premenstruales. Además de estas hormonas de la hipófisis anterior, cumplen un papel muy importante las hormonas que están en los ovarios, ¿no es cierto? Estas hormonas que están en los ovarios, que son los estrógenos y los progestágenos, su variación durante el ciclo es la que va a dar esta sintomatología en las pacientes que son susceptibles a presentar este tipo de síndrome. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Generalmente, después de que viene la menstruación, 4 o 5 días, ya la paciente no tiene ningún síntoma, ¿sí? Entonces va a pasar toda su fase folicular completamente normal, va a tener su ovulación al día 14 más o menos del ciclo y ya después, faltando 1 o 2 semanas para que venga la menstruación, precisamente en la fase lútea, es donde se va a presentar este problema de estas manifestaciones y estos síntomas. Muy bien. A ver, recordemos entonces la epidemiología,
Decimos que todas las mujeres en edad reproductiva en algún momento van a experimentar algún síntoma. Les decía que la Clasificación Internacional de Enfermedades nos dice que el 90% de estas mujeres tienen síntomas relacionados con la menstruación. El síndrome premenstrual ocurre entre, ya les decía, es muy alto, ¿no? Entre un 30 y un 80% de las mujeres. Entre 30% y 80% de las mujeres tienen la posibilidad de presentar este síndrome premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual se puede presentar, hay varias cifras, entre un 3 y un 5%, y hay otros datos que nos dicen que entre el 1 y el 6% de las mujeres. Y la otra patología de la que se habla, que es la exacerbación premenstrual de un trastorno de ánimo, todavía no se sabe porque apenas estamos pensando en cómo estudiar estos trastornos afectivos que la mujer tiene antes y que de pronto se exacerban durante el periodo menstrual. ¿Y por qué me parece que esto es importante decírselos? Es importante porque a veces decimos, cuando hacemos el diagnóstico, esta señora tiene todos los síntomas de un trastorno disfórico premenstrual, pero no interrogamos cómo está el resto del ciclo y si el resto del ciclo también está triste, deprimida, pero al final se pone peor. No se trata de un trastorno disfórico premenstrual, sino que se trata de un trastorno que está relacionado básicamente con la exacerbación premenstrual de un trastorno de ánimo diferente, ya sea un trastorno, una depresión bipolar o un trastorno depresivo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, para cerrar, como esta primera partecita, les puedo decir que los síndromes premenstruales son varios. En segundo lugar, que tenemos que tener en cuenta es la gravedad de los síntomas, que el trastorno disfórico premenstrual es considerado un tipo de depresión femenina, ya categorizado, ya está muy aclarado este dato, y que los síntomas en el síndrome premenstrual generalmente son más síntomas físicos, más hay afectación física. En cambio, en el trastorno disfórico premenstrual tienen más cabida los síntomas emocionales. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para los síntomas premenstruales? Se han definido varios estudios donde se habla que la etnia cumple un papel. Por ejemplo, mujeres de raza blanca se ha visto que tienen más frecuencia de presentar estos síntomas premenstruales. Además, ojo, personas que tienen sedentarismo, personas que no hacen ejercicio, personas que tienen sobrepeso y obesidad, personas que consumen frecuentemente alcohol, que consumen nicotina, personas que tienen antecedentes de abuso sexual y personas que de alguna manera tienen un mal autocuidado. En estas mujeres se ha visto más frecuencia estos síntomas o son factores de riesgo para tener síntomas premenstruales, además de lo que ya les había dicho, que sería la parte genética, ¿no es cierto? Entonces, los puntos claves a considerar hasta aquí serían los siguientes. Los síntomas emocionales y físicos son frecuentes en las semanas previas a la menstruación. Esto es normal, ¿verdad? Hasta en un 90% de los casos. Los síndromes premenstruales tienen que ver con más incomodidad que tener simplemente uno que otro síntoma físico o emocional aislado. Estamos hablando del primero, que era el síndrome premenstrual, un síndrome que no genera una disfunción muy grande, pero en ocasiones genera incomodidad en la paciente que lo presenta y tienen que buscar ayuda. Por ejemplo, tomar analgésicos, antiinflamatorios, hacer relajación, ponerse bolsas de agua caliente en el abdomen, etcétera, ¿verdad? O incluso algunas personas mejoran con el uso de anticonceptivos. Tenemos el trastorno disfórico premenstrual. Este es una depresión, es un síndrome afectivo grave, muy incapacitante,
que no puede explicarse por la presencia de otro trastorno afectivo. Y tenemos esta exacerbación de una enfermedad, de una depresión, de un trastorno bipolar durante el periodo premenstrual, que este es la otro tipo de síndrome que tenemos que contemplar. Los factores de riesgo, como les digo, incluyen el peso, el sedentarismo, el tipo de alimentación, el antecedente de abuso sexual, el consumo de alcohol, el consumo de nicotina, la etnia y también la parte genética. Espero pues como que hasta aquí nos haya quedado un poco claro de qué se trata el tema de los síndromes premenstruales. Ahora yo entraría a hablar un poquito, pues como a que ahondemos un poquito en esas diferencias clínicas que hay entre estas patologías y para esto les voy a traer un ejemplo y un caso clínico hipotético para que logremos entender. Bueno, se trata de una mujer que tiene 32 años, es soltera, no tiene hijos, es enfermera, no tiene antecedentes médicos ni antecedentes psiquiátricos, no tiene antecedentes ni de problemas legales ni de problemas familiares por empleo de violencia y digamos que se llama Mónica. Muy bien. Mónica tiene una historia ginecológica donde le vino la primera menstruación a los 12 años. Tiene la idea de que siempre tiene un sangrado muy abundante y siempre son menstruaciones dolorosas, o sea, con dismenorrea. Antes de la menstruación, ella refiere presentar síntomas afectivos, tristeza, ideas como de desesperanza, como que no se siente muy válida, ¿sí? Ideas de culpa y fue tratada cuando aparecieron estos síntomas. Esto coincidió con que ella consiguió un novio y quería tener relaciones sexuales, entonces fue tratada exitosamente con anticonceptivos orales. Perfecto. Entonces fue tratada durante varios años con anticonceptivos orales y los síntomas que precedían a la menstruación, el edema general, el dolor a nivel de las mamas, el dolor de piernas, el dolor de espalda y estos síntomas emocionales como que desaparecían. Pero en un momento dado ella decide suspender las píldoras anticonceptivas, termina con su pareja y se da cuenta de que en su familia hay antecedentes de cáncer y de trombosis sanguínea, entonces dice no, yo prefiero quedarme sin estas pastillas. Entonces, ¿qué pasó cuando ella suspende las pastillas? Empiezan a aparecer unos síntomas premenstruales en esta paciente. Ella empieza a referirme que está más irritable que lo normal, que tiene muchas ganas de llorar, que tiene la sensación de que está perdiendo el control, que grita a los hermanos, que grita a la mamá, que pelea en el trabajo, que los turnos en el hospital son terribles, que se pelea con los médicos, que los médicos le han dicho que parece una serpiente porque parece un monstruo que se enoja por todo y que no se le puede hablar y esto ha hecho que la aíslen. También presenta hinchazón, presenta dismenorrea, el dolor para la menstruación, sensibilidad mamaria y un dolor en la espalda y la sensación de embotamiento. Entonces, aquí yo les querría preguntar, ¿se trata esto de un síndrome premenstrual o hay algo más? Entonces, ¿a dónde llegamos? Fíjense que en esta paciente observamos que la irritabilidad, la labilidad emocional, la sensación de estar fuera de control, esta irritabilidad marcada que le ha traído problemas, el aislamiento y la tristeza marcadísima, es lo que de alguna manera comanda esos síntomas de salud mental. Y además presenta pues la hinchazón, lo otro, pero en este caso nosotros tendríamos que entrar a sospechar un trastorno disfórico premenstrual, porque esto aparece específicamente
2 semanas antes de que venga la menstruación. Ahí estaría como una diferencia para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la definición del síndrome premenstrual? Según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, el síndrome premenstrual es un patrón de síntomas físicos, emocionales y conductuales, que si bien pueden ser molestos, no generan una incapacidad total ni una alteración marcada de la calidad de vida del paciente. Pueden ocurrir 1 a 2 semanas antes de la menstruación y remiten 3 o 4 días una vez la persona está menstruando. Afecta del 30 al 80% de las mujeres en edad reproductiva y generalmente es manejado con antiinflamatorios, con anticonceptivos en algunos casos, con medidas como el ejercicio, porque se sabe que las endorfinas cumplen un papel muy importante para paliar y manejar ese estrés físico que tiene la mujer en esta época. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas principales del síndrome premenstrual? Los síntomas físicos. En primer lugar, la hinchazón. Hinchazón, edema en las manos, edema en las piernas, edema en el abdomen. Entonces la paciente tiene retención de líquidos y piensa que ha engordado mucho. Hay dolores de cabeza de todo tipo, dolores de cabeza sobre todo migrañosos. Algunas mujeres se quejan de dolor articular, de dolor muscular y de dolor de espalda y una sensibilidad mamaria, dolor a nivel de las mamas y también entumecimiento y agrandamiento de las mamas. Bueno, a veces estos síntomas dolorosos, incluso la dismenorrea, puede ser bastante incapacitante y la paciente necesitar tomar antiinflamatorios y quedarse en reposo y se pierde opciones como ir a una fiesta o todo lo que sea, porque además a veces se presentan manifestaciones cutáneas como acné que se asocia a esta época. Bueno, hay otros síntomas que son conductuales en el síndrome premenstrual. Estos síntomas son la sensación de fatiga, la sensación de que me vuelvo olvidadiza, tengo dificultades para concentrarme, algunos síntomas subes y baja emocional, es decir, que estoy como muy sensible a lo que me dicen, lloro con facilidad, me molesto con facilidad, tengo algunos episodios de enojo, en algún momento puedo presentar ansiedad y puedo desear estar aislada socialmente debido a todos estos síntomas que tengo. Perfecto. Entonces, cuando uno habla de cuáles serían, según los criterios que acabamos de ver de la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos, ellos nos hablan de lo siguiente: cuáles serían estos criterios diagnósticos para pensar en síndrome premenstrual. En primer lugar, al menos un síntoma afectivo. Uno, puede ser tristeza, puede ser irritabilidad, puede ser disforia, puede ser llanto, ¿sí? Al menos un síntoma afectivo y un síntoma somático en los 5 días previos a la menstruación en los últimos 3 ciclos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un síntoma afectivo, un síntoma somático en los 5 días previos a la menstruación y durante los últimos 3 ciclos. Deben además resolverse antes de que transcurran 4 días desde el inicio de la menstruación y no pueden reaparecer sino en esta etapa, ¿sí?, previa a la próxima menstruación, ¿verdad? En esta fase lútea tardía. Deben presentarse en 2 ciclos según una evaluación prospectiva. Lo que quiere decir es que nosotros a los pacientes les tenemos que decir, vamos a valorar todos estos síntomas según los ciclos que vayas presentando y nos vas chuleando y diciendo de todo esto que presentas. Entonces uno hace una valoración prospectiva, o sea, medimos y evaluamos varios ciclos. De hecho, existen algunas herramientas para hacer esto que te las va a dar el ginecólogo para que tú tengas una valoración de cómo es ese comportamiento
de tu ánimo y de tu fisiología durante los 2 o 3 ciclos siguientes. Decimos que debe presentarse en 2 ciclos según la evaluación prospectiva que hemos hecho y los síntomas causan malestar en la paciente. Son incómodos. Muy bien. Esto sería el síndrome premenstrual. Ahora, el trastorno disfórico premenstrual. Quienes hacen el diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual, pues somos los psiquiatras y es un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico que aparece en el DSM-5 y básicamente estamos hablando de un tipo de depresión femenina. Entonces, debemos tener en cuenta que la mujer debe presentar un total de al menos 5 síntomas de los que les voy a decir en la mayoría de los ciclos. Entonces, al menos uno de los siguientes síntomas. Por ejemplo, lo que les decía, la labilidad emocional intensa, o sea, cambios de ánimo intensos en intervalos cortos de tiempo, irritabilidad o enojo muy importante, un estado de ánimo intensamente deprimido. Por ejemplo, la paciente me refiere ideas de desesperanza, ideas de desprecio, ideas de culpa, ideas de muerte. Refiere ansiedad también, tensión o sensación de que algo va a pasar, de que algo horrible va a ocurrir, de que no puede controlar su cuerpo, de que no puede controlar la situación, de tener los nervios de punta. Perfecto. Además, esto es para pensar en esto, ya tenemos los síntomas afectivos. También tiene que aparecer al menos 5 síntomas en la mayoría de los ciclos y al menos uno de estos siguientes síntomas, como sería la disminución del interés en las actividades diarias, ya no quiere involucrarse en las cosas del día a día, está absolutamente quiere estar aislada, tiene dificultad subjetiva para concentrarse, letargo, intensa falta de energía que la lleva a tirarse en la cama, un cambio muy importante del apetito, comer de más o tener antojo por determinados alimentos que son alimentos reconfortantes. Muchas mujeres van y compran chocolates en esta época porque no pueden y se dan tremendos atracones con este tipo de comida, tienen una alimentación desordenada, ¿sí? Hipersomnia o insomnio, sensación de sentirse muy pero muy agobiada y síntomas físicos, por ejemplo, la tumefacción mamaria. Entonces, fíjense cómo en el trastorno disfórico premenstrual tenemos esa labilidad emocional intensa que hace que la mujer no sea entendida. ¿A usted qué le pasa? Usted se la pasa llorando y a rato se está riendo. Por otro lado, está furiosa, nada le gusta, está súper irritable, usted está maltratando a sus hijos, usted está peleando con su marido, usted no se la aguantan en el trabajo, usted es muy inadecuada, se siente tremendamente deprimida, no quiere hacer absolutamente nada, quisiera estar muerta. Todo este tipo de síntomas, como ven, son muy fuertes. Incluyen problemas que tienen que ver con el procesamiento de la información también, porque tienen ideas de minusvalía, ideas de indignidad, ideas de nihilismo, de que sería mejor estar muertas, que esto es una cosa horrorosa. Entonces estamos hablando de que es mucho, mucho más intenso que el síndrome premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual es mucho más intenso. Entonces, ¿qué podemos decir? Los síntomas no se pueden explicar por otras causas, por ejemplo, como un abuso de sustancias o otros trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Tiene que ser específicamente relacionado con los ciclos menstruales. Las mediciones diarias durante los ciclos son muy importantes para poder confirmar los síntomas, es decir, hay que hacer una valoración de qué es lo que está teniendo la paciente día a día durante los ciclos menstruales. Esto interfiere tremendamente en las actividades diarias de la mujer y causa un gran malestar emocional, físico y a veces es causa de ruptura familiar, es causa de ruptura de pareja, es causa de maltrato infantil, es causa incluso, que esto lo tengo que mencionar,
de una mayor pérdida. Al perder el control, la mujer en algún momento puede llegar a cometer una gran indiscreción, incluso puede llegar a cometer un delito. De hecho, ya se está pensando en tener en cuenta este tipo de patologías para poder disminuir la carga de una pena que pueda llegar a tener una mujer por haber de pronto maltratado o haber cometido un acto delictivo durante esta época si se le comprueba que tiene un trastorno disfórico premenstrual. Hay algunos casos, por ejemplo, el caso famosísimo de Sandy Smith, una camarera que hirió a una compañera con un cuchillo y después hirió a un policía con un cuchillo precisamente los días previos a su menstruación, y ella decía que era algo que ella no podía controlar, que era una irritabilidad horrible, que ella en el resto del ciclo era absolutamente normal, una persona absolutamente adecuada en todos los sentidos, pero en esta época se ponía, decía ella, como un monstruo. También está el caso de Christina English, una mujer de 27 años que atropelló a su novio después de una pelea, faltando unos días para que le viniera la menstruación, y que tenía pues como este estudio en los ciclos menstruales de que se le presentaba una marcadísima irritabilidad e impulsividad en esta época. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que esto puede en un momento llegar a afectar de una gran forma la salud física de la paciente. La evaluación prospectiva es fundamental para poder confirmar que estos síntomas sí sean cíclicos. Entonces, debemos recordar que estos síntomas deben aparecer solo durante el periodo menstrual y se van a remitir, van a desaparecer cuando empieza el nuevo ciclo y cuando empieza la fase folicular. Al hacer la evaluación prospectiva de estas pacientes, en la mitad de las mujeres, los síntomas no se limitan solamente a la fase lútea. Estamos viendo que hay mujeres que tienen estos síntomas hasta 2 semanas antes de que les venga la menstruación, ¿no es cierto? El tratamiento del trastorno disfórico premenstrual es distinto al tratamiento de los otros trastornos del estado de ánimo, porque como saben, ya pudieron intuir, cumplen un papel muy importante estas hormonas, tanto las localizadas en el hipotálamo, en la hipófisis anterior, como las ubicadas en los ovarios. ¿Qué quiero que se lleven ahora de este segmento que les he explicado? Que en el trastorno disfórico premenstrual es necesario que los síntomas estén presentes en la mayoría de los ciclos. Los médicos tienen la obligación de escuchar a sus pacientes, de no minimizar esto y decir esto es un tema femenino. Sí es un tema femenino, pero que afecta mucho la salud física y mental de esta mujer. Los médicos tienen que evaluar a estas mujeres prospectivamente, mirar qué pasa ciclo a ciclo, qué es lo que está ocurriendo, cómo son sus manifestaciones psicológicas, sus aspectos afectivos, lo que tiene que ver con sus funciones mentales superiores y los síntomas corporales. Los síntomas deben afectar marcadamente el funcionamiento de la paciente y no se pueden explicar por otras causas. Y los síntomas del síndrome premenstrual, siempre recordemos, son mucho más tolerables, más leves, más llevaderos que los del trastorno disfórico premenstrual y no van a afectar tanto el funcionamiento global. Dejemos el mito de que usted tiene que ser más berraquita, usted tiene que ser más fuerte, métale fuerza, que a todas las mujeres nos da lo mismo. No, a todas las mujeres no nos da lo mismo. Precisamente la intensidad de los síntomas y además las consecuencias de nuestra conducta durante este periodo es lo que hace la diferencia. Si yo tengo una dismenorrea y me calma con un analgésico, si yo salgo a trotar y se me pasa la molestia, si yo no tengo que acostarme todo el tiempo, quedarme en una cama llorando, deseando morirme, con grandes dificultades con mi familia,
pues obviamente no estoy con un trastorno disfórico premenstrual. Pero si yo veo que mi vida se cae en un pozo negro durante todas estas fechas, durante estas semanas, pues sí que necesito ayuda profesional y estoy frente a un episodio depresivo muy específico que hay que manejarlo. Ahora les explicaré cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, muchas mujeres sabemos que tienen síntomas que no están únicamente durante esta fase de la fase lútea, estas 2 semanas o una semana antes de la menstruación, sino que la presentan todo el tiempo. Si una mujer presenta síntomas todo el tiempo, no estamos hablando de un trastorno disfórico premenstrual, sino estamos hablando de recrudecimiento de los síntomas de una paciente que antes tenía pues un trastorno depresivo o un trastorno depresivo asociado a un trastorno bipolar. También es muy importante que evaluemos la irritabilidad y el enojo de las pacientes, haciendo preguntas siempre a los pacientes como: ¿has peleado más con tu pareja? ¿Has golpeado a tus hijos y te has arrepentido? ¿Has tenido más problemas con tus jefes? Esta parte es muy, pero muy importante, pues como que la tengamos en cuenta. Muy bien, miremos ahora un poquito cuáles son los tratamientos. Empecemos con los tratamientos hormonales, porque estamos hablando de que las hormonas cumplen un papel, ¿verdad? Los tratamientos hormonales para estos síndromes premenstruales. Se habla de los anticonceptivos orales, ¿sí? Se habla también de los agonistas de la hormona gonadotrofina coriónica. Esa hormona gonadotrofina coriónica es la que se produce allá en nuestra hipófisis anterior y que produce la FSH y LH, que son las encargadas de nuestra ovulación. Entonces hablamos de los agonistas de la gonadotrofina coriónica y en algunos casos de la oforectomía. Estoy hablando de casos casi extremos, de cuando los síntomas son demasiado fuertes. Entonces, los anticonceptivos orales, los ginecólogos recomiendan los anticonceptivos orales si el tratamiento psiquiátrico solito es ineficaz. O sea, en primera línea nosotros los psiquiatras manejamos esto con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y muchas veces estos pacientes mejoran espectacularmente, la mayoría de las veces. Cuando no mejoran, entonces nosotros asociamos un anticonceptivo oral si estos inhibidores de recaptación de serotonina son ineficaces o cuando la mujer además desea una anticoncepción. También se puede utilizar la supresión de la ovulación. Cuando suprimimos la ovulación, esto quita los síntomas tanto del síndrome premenstrual como del trastorno disfórico premenstrual. Entonces, en este caso se utilizarían los agonistas de la hormona gonadotrofina coriónica, que estos agonistas cuando se dan se evita completamente la ovulación. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Dentro de los anticonceptivos orales, algunas mujeres responden de manera diferente a estos tratamientos hormonales. Por eso hay que valorar muy bien cada paciente. No todas deben recibir anticonceptivos porque también hay unos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Los anticonceptivos orales tienen evidencia de eficacia para el trastorno disfórico premenstrual. O sea, son bastante eficaces en caso de que el antidepresivo no nos haya servido. Entonces lo damos junto con el antidepresivo. No hay beneficio de supresión de la ovulación en el caso de exacerbación de un trastorno de ánimo. Esta parte es importante que la tengamos en cuenta, ¿verdad? Y los efectos secundarios que pueden tenerse con el uso anticonceptivo puede ser el aumento de peso y puede ser una mayor hinchazón o retención de líquidos. Esto también debemos explicárselo a los pacientes. Bueno, generalmente se utiliza una nueva progestina que es la drospirenona. La drospirenona es muy útil para el trastorno disfórico premenstrual. Las que toman este anticonceptivo deben recordar a Jazz o Jasmine, esa es la que se utiliza y los estudios nos muestran una buena tasa de respuesta.
este es el que más se está utilizando para manejar no solamente la anticoncepción, sino esta patología, es la drospirenona, que es jazz o jazmín. Muy bien. Otra cosa que se tiene en cuenta es la disminución de la función hormonal. Entonces, reducir o eliminar por ejemplo, esta semana con placebo disminuye las fluctuaciones hormonales. Lo que quiero decir es que la idea es no dar estos anticonceptivos que tienen una semana de efecto placebo, que son pastillitas que no tienen estos componentes hormonales. Estos no son los útiles. Es mejor utilizar cualquier anticonceptivo oral de forma continuada, o sea, que tenga contenido hormonal todo el tiempo. Hay uno que es muy conocido, que es el Sisonal o Sisonique, y tienen una dosificación continua que es muy útil. Muy bien. Para poder dar anticonceptivos hay que estudiar muy bien el estado general de la paciente, el estado metabólico de la paciente, el riesgo que ha tenido esa paciente de tener, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, trombóticas, de haber tenido depresiones severas, porque en algunos casos, algunos anticonceptivos pueden incluso generar depresión. No en todos los casos, pero cuando lo utilizamos, este tipo de anticonceptivos en el síndrome disfórico premenstrual nos ha ido muy bien, pero hay que tener en cuenta pues que hay una susceptibilidad individual y hay una idiosincrasia en cada paciente, por eso hay que hacerle un seguimiento muy completo, y también por el riesgo del antecedente familiar de cáncer de mama, y esto hay que revisar muy bien a quién se le da, y esto obviamente lo hace muy bien un ginecólogo. Hay otros métodos que suprimen la ovulación. O sea, dijimos que si suprimimos la ovulación vamos a disminuir los síntomas. Estarían estos agonistas de la gonadotrofina, de la hormona liberadora de gonadotrofina coriónica, que sería la leuprolida, el leuprolide. Estos son eficaces para los casos más graves de trastorno disfórico premenstrual, y es muy importante que los prescriba obviamente un ginecólogo. Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas o leuprolida solamente los mandan los ginecólogos en casos graves de trastorno disfórico premenstrual, y generalmente nosotros los psiquiatras remitimos a estas pacientes que no han respondido, ojo, ni a los anticonceptivos, ni han respondido muchas veces a los inhibidores de recaptación de serotonina. La oforectomía química o quirúrgica tiene que ver con que ya no hay hormonas a nivel de los ovarios, porque lo que hacemos es inutilizar o quitar los ovarios de manera química o manera quirúrgica, y esto en algunas pacientes ha sido salvador. Yo no considero que sea la primera elección, considero que es la última elección después de mucho estudio y de haber tratado de buscar todos los medios para que estas pacientes puedan mejorar. No se debe utilizar antes de haber probado los inhibidores de recaptación de serotonina o los anticonceptivos orales, sería un absurdo. Es decir, sería como la última medida que uno tomaría. Primero, inhibidores de recaptación de serotonina. Segundo, serían los anticonceptivos orales. Tercero, utilizar los agonistas de la hormona liberadora de la gonadotrofina, que es la leuprolida. Y en último caso sería la oforectomía, ¿verdad? Muy bien, entonces es muy importante que entendamos que no se trata de algo demasiado baladí y que no tenemos por qué aguantarnos los síntomas, pero hay tratamientos. Las mujeres que no responden a los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los medicamentos de primera línea, y que desean una anticoncepción, pueden beneficiarse con el uso de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales pueden mejorar los síntomas afectivos al suprimir la ovulación o debido al tipo de progesterona que contienen, que esto les va a ayudar cantidades, y cualquier tipo de anticonceptivo se podría usar de forma continua
para evitar las fluctuaciones hormonales, pero entonces evitar estos anticonceptivos que tienen varios días de placebo. Aquí una cosa importante es que existe una tabla de criterios médicos para elegir el uso de anticonceptivos y esto nos ayuda mucho a indicarlos en el momento que sea necesario. Y existen otros métodos de supresión de ovulación que ya les dije que pueden ser muy útiles, pero es muy importante que tengamos en cuenta que hay que tratar de empezar con los métodos menos agresivos, ¿no es cierto? Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos para el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual, pues lo primero que yo les quería decir es el autocuidado. Tengan en cuenta el autocuidado, el estilo de vida. Esta parte es importante. Algunos especialistas recomiendan algunos minerales y algunas sustancias. Entonces tenemos cambios del estilo de vida como el ejercicio aeróbico, sería un tratamiento de primera línea. El tratamiento aeróbico continuo durante todo el ciclo menstrual, todos los días, va a liberar endorfinas que van a ayudar a los pacientes. Y también tenemos la terapia cognitivo-comportamental para ayudar a manejar el autocontrol, la irritabilidad, para entender qué es lo que nos está ocurriendo. Los cambios dietéticos también son fundamentales, en esto hago énfasis, porque es importante disminuir en estas épocas el consumo de cafeína, el alcohol, los azúcares refinados, las comidas ultraprocesadas y siempre tener una dieta muy saludable con abundantes frutas, verduras y carbohidratos complejos. También es muy útil la terapia de relajación y algunos grupos que se hacen de psicoeducación. La terapia de luz se ha utilizado en países nórdicos, países donde pero también en otras zonas se ha visto que se ha utilizado en pacientes con síntomas premenstruales severas. No hay mucha evidencia al respecto. La eficacia se ha visto asociada a una exposición de 10.000 lux de luz blanca fluorescente fría durante 30 minutos por la noche y 2 semanas previas a la menstruación. Es inofensiva y puede ayudar pues a controlar otros efectos, otras enfermedades como estos trastornos estacionales, ¿no es cierto? Aquí es muy importante que se ha hablado, por ejemplo, del uso del citrato o carbonato de calcio a 1.200 miligramos al día. Se ha utilizado varios estudios que muestran que se ha utilizado en el síndrome premenstrual moderado grave. Hay una buena disminución de síntomas y es muy importante en estas pacientes siempre valorar los niveles de vitamina D. También se ha empleado el magnesio, 200 miligramos al día, pero de esto hay muy poca evidencia. La vitamina B6 también se emplea con mucha frecuencia, hasta 100 miligramos al día, pero también hay muy poca evidencia, o sea, ni con magnesio ni con vitamina B6 hay buena evidencia. Y existe una sustancia, una planta que se llama sauscatillo, que ha resultado en algunos cortos estudios ligeramente más eficaz que el placebo. Entonces, ¿qué puedo decirles? Si los síntomas son leves o moderados, podemos utilizar los tratamientos no farmacológicos, pero si tenemos síntomas severos, también hay que utilizar estos elementos que no son farmacológicos, siempre utilizarlos, es decir, el ejercicio físico, una buena alimentación, una buena higiene de sueño, relajación, tratar de meditar, tratar de hacer mindfulness, puede ser de mucha utilidad. Y por favor, eliminen estos productos ultraprocesados que van a aumentarles ese estrés físico y les va a aumentar la inflamación. Entonces, más frutas, más verduras. Hay suficiente evidencia que respalda el uso de suplemento de calcio de una dosis hasta de 1.200 miligramos al día y el uso de otras vitaminas y otras sustancias realmente no tiene mucha evidencia. Finalmente,
yo quisiera pues como decirles que el tratamiento desde la psiquiatría, el tratamiento que más utilizamos nosotros los psiquiatras, son los antidepresivos, ¿sí? Inhibidores de la recaptación de la serotonina, porque estos antidepresivos, la serotonina cumple un papel muy importante y una sinergia, trabaja junto con las hormonas para modular nuestro ánimo. Estos inhibidores de recaptación de serotonina se han visto muy útiles, deben administrarse a una dosis más elevada que en un caso de una depresión común y corriente. Los administramos un poco más altos, utilizamos la fluoxetina, la sertralina, no se emplean medicamentos antidepresivos que no sean inhibidores de recaptación de serotonina porque se ha visto que no tienen ninguna función. Por ejemplo, utilizar bupropión o Wellbutrin en este tipo de patología no sirve. Tendrían que ser específicamente inhibidores de recaptación de serotonina y tendríamos que valorar exactamente en las familias a que si se ha presentado anteriormente esta patología, a qué han respondido los pacientes. Bueno, como ven, este tema es muy amplio, es muy interesante. La administración de estos antidepresivos se hará, muchas personas, muchos profesionales los dan todo el mes, pero se puede dar las 2 semanas, desde las 2 semanas antes de la próxima menstruación, y lo que tiene de bueno es que los pacientes responden eficazmente y rápidamente. Muchas pacientes responden muy bien y no hay ningún problema cuando ellas suspenden el medicamento y lo vuelven a retomar el mes siguiente. Bueno, espero que esto que les he traído les haya sido de utilidad. Les mando un abrazo gigante y bueno, espero verlas y verlos en una próxima ocasión, la próxima semana, donde tocaremos otro tema que sea de interés. Gracias a todos por estar conectados y les deseo una feliz tarde. Hasta pronto.